Muchísimas gracias. Hoy nos acompañan en el estudio de Despierta Luis Miguel González, director del Economista, Enrique Quintana, director del Financiero, los dos periódicos especializados en nuestro país, y Santiago Pérez, editor para América Latina del Wall Street Journal. Santiago, qué gusto verte de nuevo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias y muy buenos días. Hemos estado recibiendo las últimas semanas noticias, las calificadoras internacionales, las que se encargan de aconsejarles a la gente de dinero dónde ponerlo, dónde invertirlo, diciendo: no nos gusta Pemex, no nos gustan los bancos mexicanos, no nos gusta la economía mexicana. Al mismo tiempo hay aumentos en precios de combustible, en precios de la electricidad. Viene el cuarto informe de gobierno, Enrique Quintana, del Financiero. ¿Cómo estamos? Mira, desigual. Tienen razón las calificadoras en prender los focos amarillos. Nos sacaron la tarjeta de amonestación. Cuidado, porque si siguen portándose mal, vamos a bajarles la nota. Pero al mismo tiempo, Carlos, tenemos un récord histórico en venta de coches. Nunca se habían vendido tantos coches en México. Hechos en México. Hechos en México o importados, de los dos, en las agencias que hay en México. Las tiendas de autoservicio están marcando récords, nunca habían vendido tanto. Las tiendas departamentales están vendiendo como nunca. En el verano tuvimos récord turístico. Entonces, es una economía que tiene estos dos lados. Es decir, por una parte sí tenemos problemas generales, pero en el mercado interno todavía estamos gastando y no nos sentimos tan mal como para guardarnos los pesos. ¿Y eso es un poco inconsciente de parte de los mexicanos? ¿O el problema es Pemex y el problema es el gobierno y las calificadoras están reaccionando así por Pemex y por el gobierno? No, yo diría, es verdad que la cifra de consumo interno van bien, la pregunta es por cuánto tiempo más. Tenemos que una parte del consumo interno está asociado a crecimiento del crédito, es decir, una parte del consumo está pagando con tarjeta. Eso no es buena noticia, ¿no? Yo diría que es un foco también prendido, es decir, estoy de acuerdo con Enrique en el sentido de no todo es mala noticia, pero también en las buenas noticias tenemos foquitos. ¿Qué nos dicen las calificadoras? Que a mí cuando menos me preocupa, dice, el crecimiento no se da, entre otras cosas, porque la economía y la política no se están llevando bien. Hay problemas en el ecosistema de lo político que le empiezan a pegar a la economía. El caso más claro es lo de la CENTE, pero no es el único caso. La política sí juega a la economía, sí afecta a la economía y estamos viviéndolo. Ahora, la evaluación del mercado de consumo interno es relativamente buena. El comercio exterior tiene estos bemoles por la situación de Estados Unidos, pero ¿qué hay con el gobierno? ¿Qué hay con este crecimiento del endeudamiento, del déficit? Esto me parece que puede ser lo que más llama la atención de las firmas calificadoras, ¿no? Ese es uno de los problemas que hemos visto en este sexenio, que ha aumentado el endeudamiento. Comparado con otros países, el endeudamiento que tiene México no es tan alto. Por ejemplo, España tiene un 100% de su Producto Interno Bruto equivalente en deuda. ¿Y nosotros? México es la mitad. Es que se está acercando a la cómo mitad. pagas, ¿no? El problema es el aumento, el ritmo del aumento, y eso es lo que preocupa, por ejemplo, a los inversores extranjeros. ¿Ha sido en este sexenio ese aumento? Peña Nieto debe haber llegado con un nivel de deuda del 36% del PIB y va a terminar en torno del 52%. Entonces es un tema que hay que ver, porque si sigues aumentando el endeudamiento de esta forma, puedes llegar a un problema de deuda importante. Ahora, también hay que tomar en cuenta que el entorno externo es bastante incierto, ¿no? Estados Unidos está debatiendo sobre si debe aumentar las tasas de interés o no. Europa y Japón tienen problemas de crecimiento muy débil. China puede ser una amenaza a la estabilidad económica mundial, dependiendo cómo arregla sus problemas estructurales. Entonces, estamos en un entorno donde hay muchas variables que antes no estaban. ¿Dirías que estamos en un entorno malo y además lo estamos haciendo un poco mal? Incierto más que malo, yo diría. ¿Y México lo está haciendo mal? En algunas cosas yo creo que México se distingue del resto de los mercados emergentes. Para ¿no? bien. Para bien. México además no depende de China, como dependen, por ejemplo, los países sudamericanos. Es más bien un competidor de China. Sí. Entonces, si Estados Unidos mejora, digamos, a nivel de producción industrial y demás, eso puede tirar a México. Ahora, el gran reto de México, yo creo, a nivel de crecimiento económico, es el tema del Estado de Derecho. Es un tema que nos falló la manera de aplicar la política económica, decir hay que ser más prudentes, gastar menos, o el hecho de decir no vamos a gastar, total, la economía va a crecer y ahí nos compensamos. Mira, yo creo que se aplicó mal el gasto público. La inversión pública está en los niveles más bajos desde que hay estadística.
nunca se había invertido tampoco. Entonces también es un contrasentido. Estamos gastando mucho, pero estamos invirtiendo muy poquito. ¿Y entonces en qué se está yendo la lana? Mucho se va para los estados, Carlos. Del presupuesto federal un 35% se le da enterito a los gobiernos estatales. Y a nivel de gobiernos estatales el gasto ha sido muy ineficiente. También en el federal, pero les ganan en ineficiencia los estados. Entonces yo creo que sí hay un problema allí de cómo nos organizamos, porque ni siquiera es la gestión de un funcionario o del gobierno en particular, sino tenemos un sistema que necesita reorganizarse. Te voy a preguntar justamente, sí. Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, ¿lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? ¿Lo ven todavía con aspiraciones presidenciales? ¿Está esto contaminando su manejo de la economía, etcétera? Lo segundo, yo francamente no lo veo con aspiraciones presidenciales. Creo que no sé si sepa, pero me parece a mí que no podría aspirar después de las malas noticias o de la imagen que hay. En términos de si lo está haciendo bien o mal, si América Latina está decreciendo y México está creciendo poquito, 2%, pero está creciendo, creo que el saldo no es tan malo. De repente le cargamos la mano sin ver este contexto tan complicado. Contestando un poco, siguiendo lo que dice Enrique, yo diría, fue un muy buen trabajo en la definición de las reformas y no ha sido un buen trabajo en la implementación. La implementación va lenta y hay muchos criterios por el cual podemos decir que van lentas la implementación. La primera es que no termina de detonar la inversión. Las reformas estructurales fueron para generar capital, para que hubiera más. No es solo un problema, tiene mucha razón Enrique, hay poca inversión pública, estadísticamente o históricamente, pero también la inversión privada no es que se esté muriendo de entusiasmo por entrar a energía, por entrar a otros sectores, con la excepción de telecomunicaciones. Ahora, no contábamos en la ecuación que iba a bajar el precio del petróleo tanto de los $103 a los $40. Eso me parece que también falló ahí. Al mundo le falló por completo ese cálculo, ¿no? Y por supuesto a Pemex y al presupuesto. Sí. Pues pasó a ser de 30% a 13% de lo que recauda el gobierno federal. Sin cubrirlo apropiadamente, ¿no? No, de hecho México lo ha cubierto apropiadamente. Mira Venezuela, ellos sí que no lo han cubierto apropiadamente y están en una situación crítica. El tema de México también que vemos es que hay sectores de la economía y regiones que son mucho más dinámicas que otras. O sea, mira Querétaro, por ejemplo, comparado a otros estados en el sur. Entonces tú ves que hay 3 Méxicos básicamente creciendo a velocidades diferentes. Entonces el tema es cómo hacer para que los estados que crecen menos, que son evidentemente la mayoría de los estados del sur de la República, se integren, digamos, esta economía industrial abierta y más dinámica que vemos sobre todo en los estados que están cerca de la frontera de Estados Unidos. No están funcionando las reformas, es decir, cuando vemos aumentos en la luz, aumentos en la gasolina, bajas calificaciones o perspectivas negativas en las calificaciones, ¿eso quiere decir que las reformas no están funcionando? O sea, es que lo que que se crearon prometieron... expectativas, es decir... todo depende de las expectativas que generas a la hora de vender las reformas. El gobierno dijo que iban a bajar los precios de las cosas, ¿no? Para ponerlo claro. Y no sucedió. Y el tema es que muchas cosas que vendes suceden a largo plazo. A corto plazo no lo estamos viendo. Sí, yo creo que las reformas, si se comparan con la propaganda que se hizo de ellas, no están funcionando. Si lo vemos con lo que era razonable esperar de ellas, ahí van. ¿Cuál es el problema? Es muy lenta la implementación. No prepararon a la sociedad, yo diría ni siquiera a los comunicadores, para decir esto es largo plazo. Largo plazo es 5, 10, 15 años. Mira, es como la construcción de un edificio. Hay que empezar haciendo un agujero para poner los cimientos. Y la gente dice, oye, ¿dónde está el edificio? Me dijiste que iba a ser gigantesco de 40 pisos y nada más vi un agujero ahí abajo. Sí, estamos poniendo los cimientos. Ah, pero me contaste que en muy poquito tiempo lo íbamos a ver, iban a bajar los precios de la gasolina y la luz. Pues no, sí van a bajar, me parece, en 10 años. Este jueves nos van a informar un panorama del país de lo que ya pasó. ¿El otro jueves? Próximo, no, en el informe. Ya, claro, en el claro. informe. El próximo jueves nos van a proyectar hacia dónde van a llevar el paquete económico para el próximo año. Ya sabemos, petróleo 42. ¿Qué esperar con temas de recortes al gasto público? Tal parece que no habrá una compensación por la parte de los ingresos. No creo que se animen a meterse en este terreno. ¿Qué podemos esperar en el paquete económico para el 17? Yo creo que recortes y más recortes. Es decir, los $42 por barril son mejores que los 35 que calcularon en abril. Sí. Esto implica quedarse con Pero es un cálculo. Sí, es un cálculo nada más, pero sobre esa base hacen sus números. Sin embargo, van a pensar
pensar que esos recursos adicionales van a ser para pagar deuda. Yo creo que vamos a tener el presupuesto más austero de los últimos años en México, con recortes adicionales a los que ya se anunciaron y con muchos problemas, va a haber mucho dolor y muchos reclamos en dependencias. ¿Eso es bueno, un presupuesto así de austero? Pues lo que quiere decir eso es que probablemente no va a haber crecimiento económico si tiras de esas variables. Es decir, si quieres estimular la economía, probablemente a nivel presupuestal no veamos gran cosa. Hay un compromiso de no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes. Firmado por el gobierno en un pacto de no agresión fiscal. Pero no hay un compromiso equivalente para el tema de gasolinas. Entonces, por el lado de un rubro que hace un año, cuando se discutió el presupuesto, se estudió poco cuánto era el margen para mover la gasolina. En ese momento aparecía en un rincón del presupuesto, era más o menos 3%. Yo creo que eres uno de los grandes rubros a observar. ¿Cuánto margen se dan para mover la gasolina? De hecho, ya se anunció que se va a proponer la liberación, el precio claro, quede libre, pero lo que no cambian son los impuestos. Ese Entonces no vamos cambia. a tener un precio libre con muchos impuestos y vamos a ver que cada gasolinero va a poner un precio muy parecido. Que hoy el impuesto equivale más o menos como al 47% del precio de la gasolina al público, ¿no? Entre el impuesto especial y el IVA, entre ambas cosas. Ahora, con todo este panorama que acaban de trazar, ¿cómo viene el presupuesto? ¿Dónde está la deuda? Las calificaciones, los aumentos, etcétera. Una persona que está viendo ahorita en la tele dice, a ver, ¿se va a poner peor o vamos a empezar a sentir que el agua baja? Yo creo que va a ser igual en el mejor de los casos. O sea, el mejor de los casos igual. Sí. O sea, probablemente Sí. peor. Si hay una recuperación en Estados Unidos, probablemente puedas ver una mejoría, La parte pero industrial. no muy pronunciada. Estás hablando del que en próximo el año, mejor ¿no? de los Estamos hablando casos. 2017. También piensas que en el mejor de los casos quedamos tablas. Yo creo que podemos seguir creciendo en el entorno de 2%. Depende 2,5. dónde estemos parados y depende qué pase con las elecciones en Estados Unidos. Por Si gana supuesto. Trump, vamos a estar peor, seguro. Ese es un muy buen Si punto. pierde Trump, entonces creo que pudiéramos estar más o menos igual en el promedio y según dónde esté parado uno. A algunos estados les va a seguir yendo muy bien, a algunos sectores les va a seguir yendo bien y otros van a seguir igual o peor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Luis Miguel, Santiago, Enrique, muchísimas gracias. Los directores de los periódicos El Financiero y El Economista y el editor para América Latina de Wall Street Journal. Enrique. Vamos a revisar la pregunta de